Buen día, gente de la internet. Buen día. Como se podrán haber dado cuenta, estoy en un lugar distinto, de una manera distinta. Bueno, esto yo lo adelanté en algunos de los vlogs anteriores, pero además de bloguear y contar un poco mi día a día, ya hacía un tiempo que tenía ganas de sumarle al canal un formato más íntimo, en donde estemos vos y yo, ustedes y yo, hablando de cosas. Así que le vamos a dar la bienvenida a esta nueva sección del canal que vamos a titular Charlemos. Bueno, esta nueva sección la quiero inaugurar con un tema que realmente me interpela directamente porque es la etapa de la vida en la que estoy en este momento. Y la verdad que si hay alguien del otro lado que lo escucha y que se siente identificado o identificada, para mí está buenísimo. El fin de esta sección es un poco charlar, hablar de cosas, un poco a modo catarsis, la verdad. Y una manera también de poder, de que me puedan conocer un poco más, tal vez, ¿por qué no? Así que bueno, como verán en el título, no sé qué título voy a elegir, pero quizás lo pongo en el título. El tema de hoy es animarse a hacer algo que veníamos postergando hace mucho tiempo. Los voy a poner un poco en contexto. Yo cumplí en octubre 35 años y digamos que venía sintiendo en los últimos meses que quería dar como un paso más y que quería como concretar algo que hacía mucho tiempo que tenía ganas de hacer, que como es más que obvio es empezar a crear contenido en redes sociales. ¿Qué pasa? Cuando empezó el boom de creadores de contenido, de personas que hacían contenido, yo desde que lo empecé a ver me gustó la idea, me interesaba, consumía un montón de... En ese momento solo había YouTube y después Instagram y TikTok, qué sé yo. Y siempre me gustó un poquitito eso del entretenimiento. Pero la realidad es que siempre, de alguna forma... prioricé otras cosas. Estuvo muy bien trabajar, seguir estudiando. Y también un poco la creencia de que era un hobby, ¿no? Como algo que lo hacía porque me gustaba y ya. La verdad es que pasaron muchos años desde que empecé a tener esas ganas, desde que empecé a tener esa idea. Y bueno, logré un montón de cosas. Yo en este momento trabajo de dar clases. Yo soy actriz, soy cantante, me formé toda la vida para eso. Y hoy doy clases de eso. Y me va bien. Pero sabía y sentía que había algo a lo que no le estaba dando lugar. Que dentro de eso entra un poco mi artista. Pero sobre todo a estas ganas de generar contenido de entretenimiento en redes sociales. Claro, cuando empecé a sentir esa sensación, también se me vinieron un montón de prejuicios, dudas y cosas. Lo más grande que se me presentó, que es un poco la idea de lo que quiero hacer foco en este video, creo yo, es en el tema de la edad. Yo me la pasé toda la vida como condicionándome con mi edad. Ya estoy muy grande para esto, o todavía no puedo hacer esto. Entonces, cuando empecé a querer armar la idea de crear contenido, lo primero que me apareció fue: ya estoy grande. Ya tengo 35 años, no puedo estar poniéndome a hacer videitos de Instagram o en este caso de YouTube. ¿Quién se va a interesar? Que no sé qué. Me empecé a llenar de prejuicios sobre mi edad. Uno de los primeros, como de las primeras cosas que me di cuenta es la cantidad de prejuicios que yo tengo y que quizás tiene la sociedad con respecto a la edad. Con que hay cosas que no se pueden hacer si ya cumpliste determinados años. Con lo cual, ahí empecé a darme cuenta que tenía que empezar a trabajar en mis prejuicios sobre mi edad y sobre lo que se supone... Chicos, se me cayó un aro. Lo voy a levantar. A lo que costó, chicos. Lo que costó levantarme este aro. En fin.
Entonces empecé a pensar y a buscar afuera creadores de contenido más 30, que hay un montón, haciendo el tipo de contenido que yo quería hacer. Blogs, bueno, este tipo de formatos. Y aunque yo ya sabía que había un montón, necesitaba como confirmarlo, como verlo afuera. Hasta que me di cuenta que era, obviamente, producto de mi prejuicio. Entonces, como que dije, bueno, listo, arranco. Y después empecé a tener una cantidad de peros laborales, de tiempos, de no, para grabar necesito un montón de elementos, para poder, no sé, hacer contenido tengo que ya tener una comunidad. Empecé a decirme un montón de peros. Y la realidad es que yo me di cuenta que una de las cosas más importantes que estaba haciendo era resistirme a hacer algo que yo quería, por lo que pueda pensar el resto. El resto es, le hace familia, conocidos, amigos, que la verdad, medio que yo siento que la gente puede hasta criticarte, pero después se va a su casa y se olvidó. O sea, literal, no somos el centro del mundo de la gente. Entonces, la verdad es que me empecé a dar cuenta que yo me estaba poniendo un montón de peros por lo que iban a pensar los demás y también por un prejuicio que yo tenía muy arraigado con la edad. ¿A qué voy con todo esto? Que muchas veces hay como ciertos puntos, ¿no? Por lo que uno posterga cosas. Pero sobre todo, me di cuenta que muchas de las cosas por las que postergamos son juicios que nosotros nos inventamos. Sé que no estoy acá descubriendo la pólvora ni diciendo algo que nunca se haya dicho, pero la posta es que cuando uno lo vive es cuando más se da cuenta. Bueno, obviamente yo tengo alumnos, entonces también, ¿qué van a pensar mis alumnos si se descubre, ¿no? Como si fuese algo que estaría ilegal, Dios. Entonces, como que empecé a contarme un montón de historias y me llevó más o menos desde que lo había empezado a pensar hasta que dije, lo hago, como 4 meses. Estuve casi 4 meses dándole vueltas a algo que yo quería hacer, que a mí me gustaba, que sabía que me iba a poner bien, que me iba a hacer feliz, que me iba a divertir, pensando en la parte formal, si se quiere, de la situación, de lo que pueda decir otro, o de la edad, o de si ya estaba grande o no para hacer contenido en redes sociales. Otro de los puntos tenía que ver con el cambio. Quiero ordenarme porque es como mucha data. Me voy a tomar un matecito, que si, dicho sea de paso, este tipo de formatos, no sé si va a ser largo o corto, la verdad, o cuánto va a durar, pero acompaña mucho un matecito, un tecito, un cafecito, un vasito de agua. Ella mira el micrófono a ver si está grabando. Porque la realidad es que si yo me alejo mucho del micrófono, realmente no se escucha. Bueno, a lo que voy. Retomemos el tema. Wow, otro de los puntos claves, matecito, por lo cual me frenaba, es pensar en el cambio. Como les decía recién, cuando uno quiere hacer algo nuevo, inevitablemente tu vida va a empezar a cambiar. No importa que sea eso algo nuevo. Puede ser algo como muy drástico, como mudarte de país, como algo sencillo, como adquirir algo nuevo, o hacer un emprendimiento, o en este caso empezar a crear contenido, ¿no? Ese cambio te invita a vos cambiar, porque claramente tu vida va a empezar a ser diferente. Y los cambios dan mucho miedo. No es algo que yo ya también haya descubierto recién, pero sí lo experimenté muy fuerte en mi piel. Porque claramente yo empecé a tomar decisiones que iban a hacer que mi vida cambie. Yo hace más o menos 3 años, como les decía, doy clases, tengo mis alumnos, mi vida, mis proyectos que fui haciendo, mi pareja, bla, 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 bla. Y me va bien, la paso bien, lo disfruto y demás. Pero también estoy pensando seriamente en que esto en algún momento también se convierta en mi trabajo.
Entonces, hay un montón de cosas que van a tener que empezar a cambiar. Y claramente eso me dio, adivina, miedo. Entonces, el miedo al cambio es otra de las cosas que siento que al empezar a querer convertirnos en una persona diferente a la que éramos, es lo que también genera mucho miedo y que a veces hace que en la mitad digamos no, mejor no. Porque siempre tu cerebro te va a llevar a la zona cómoda y a donde vos te sientas a salvo, aunque eso no te guste. Pero esos son temas para otro video. Pero bueno, la realidad es que tenía mucho prejuicio con la edad, mucho prejuicio con el tipo de contenido que iba a hacer, que no me vea la gente que me conociera, y que cambiar y empezar a hacer contenido iba a tener que cambiar un montón de cosas de mi vida y también tomar decisiones sobre a qué cosas le dedico más o menos tiempo. La realidad es que crear contenido lleva mucho tiempo, no solamente a nivel creativo, sino el tiempo que pasamos grabando el contenido y la edición, porque la mayoría de los creadores de contenido editamos nuestros propios videos. Todo ese tiempo yo también se lo invertía a mi otra profesión, a mi otro trabajo, que es dar clases. Entonces, empezar a tener que dividir ese tiempo entre las dos cosas. Y en mi momento personal, eso me significaba, según mi mentalidad y mis miedos, un riesgo. Porque como yo trabajo por mi cuenta y tengo mi propio emprendimiento con mis clases, eso me iba a significar sacarle tiempo a mi otro trabajo para poder empezar a invertir tiempo en otro trabajo nuevo. Que por ahí al principio no genera cierta cosa económica, pero que a futuro la idea es que sí, ¿no? Porque, chicos, la realidad es que el trabajo del creador de contenido eventualmente genera ingresos, pero al principio no le generan ingresos a nadie, ¿eh? O sea, al principio es pura ganas. Entonces, y más cuando uno recién empieza, ¿no? Entonces, tomar esa decisión a mí también me dio mucho miedo y creía que era un riesgo. En resumen, me di cuenta, o sea, en todos estos meses, lo único que hice antes de tomar la iniciativa, obviamente, fue ponerme todos los peros, todos los no, todas las posibles dificultades que iba a tener si quería empezar a crear contenido. Y la realidad es que en este mes y pico que hace que tomé esa decisión y que para mí significó y significa una apuesta en un montón de sentidos, me parece que puede convivir. O sea, al final realmente pueden coexistir esas dos realidades. En donde sea desde el lugar en donde estemos, desde donde partís, puedas convivir, puedas hacer coexistir, como decía recién, estas dos cosas. Muchas veces no es necesario dejar una cosa del todo para ponerte a hacer eso que vos querés, pero sí se puede hacer de forma gradual y de manera paulatina y poder hacer dos cosas al tiempo, y no dejar de sostenerte y de seguir como construyendo y empezar a armar algo nuevo. No sé si me estoy haciendo entender, espero que sí. Porque el postergar algo o el animarnos a hacer algo que estábamos postergando hace mucho tiempo, que es como el lema de este video, empieza a pasar, o pasa, según yo, por todas estas cosas que creemos que tenemos como que sacrificar. Que sí, que hay una parte en donde uno, haciendo un cambio, hace como cierto cambio de forma. Pero la realidad es que el riesgo no es tan grande. ¿Por qué digo esto? Porque a la vez, si lo haces a conciencia y haces un poquito todos los días, el proceso de cambio de piel, como le digo yo, no es tan jodido. Uno tiene que poner prioridades y saber en dónde va a invertir su tiempo, que esto es fundamental. Y a la vez seguir, no sé, sosteniendo, si estamos hablando de trabajo, por ejemplo, sostener el trabajo
que tenés en este momento y empezar a emprender, bueno, no vas a renunciar de una y ya emprender, pero sí poder darte el espacio de un rato al día invertir tiempo en ese negocio nuevo que querés hacer. Si querés crear contenido en redes sociales todos los días o día por medio, sentarte a crear ese contenido, a grabarlo y a editarlo, o sea, con planificación, estableciendo prioridades, pero también en claro de cuál es el objetivo. No sabía que iba a virar para este lado el video, pero como que, no sé, como la conclusión, si es que hay que llegar a una, es como, si uno se ordena, porque es importante, y a la vez tenés un objetivo claro, no te tenés que dejar llevar por ese rum rum de la mente, sobre todo cuando tiene mucho que ver, o por lo menos es lo que me pasó a mí mucho al inicio, de la vergüenza o de sentirte un ridículo o ridícula haciendo algo. Al contrario. Y pasó solamente poco tiempo desde que empecé a crear contenido. Esta cuenta es mega nueva, este canal es re pequeño. Ni idea lo que puede pasar más adelante, porque también algo que es fundamental es animarse a cambiar. Uno a veces se agarra así a un objetivo o a algo que ya cumplió y no se quiere ir de ahí porque no, mirá lo que cumplí, bla, bla. No, señora, soltar, ¿no? Pero digo, no sé a dónde va a querer ir este canal, ni lo que va a pasar conmigo en esta red social. Lo que sí sé es que creo que por primera vez en mi vida estoy haciendo algo, o más bien estoy priorizando algo que yo realmente deseo, como desde un lugar como sin condiciones, como porque sí, yo me dedico a algo que me gusta y mi artista también dentro del camino de internet está, porque mi intención también es llegar a la gente con mi música y demás, pero hay como una cosa del divertirnos o el de crear con diversión y de generar algo con diversión y placer, y ya que lo tenemos reanulado. Por lo menos me pasó eso a mí, como la realidad es que el canal de YouTube, como lo que hago, sí, sobre todo lo que hago con el canal de YouTube, porque es un contenido diferente, no tiene nada que ver con lo artístico, sino más bien es entretenimiento. Eso es lo que me encanta hacer y que va de la mano de todas las cosas que vengo haciendo hasta ahora, e incluso del artista, que es el que más nutrí. Y hacer contenido en YouTube me encanta. Punto. Entonces, es como también dejarte de repetir a vos lo que se supone que deberías o no hacer en tu edad, en tu momento. O sea, como... No. Honestamente, desde que yo en este mes y medio, 2, no sé, abrí el canal en enero, de hecho. Y me acuerdo que subí ese primer video el 2 de enero. Habla como si fuesen 7 meses. 2 años, no. Lo abrí el 2 de enero un poco y subí ese primer video cortito, me acuerdo que eran de 2 minutos, para yo generarme mi propio compromiso. Como que si lo veía una sola persona, yo a esa persona ya le había dicho que iba a hacer el canal. Entonces me busqué la manera de generarme ese compromiso, que era un compromiso conmigo. Y desde que lo empecé cada vez me engancho más, cada vez me gusta más. Se me ocurrió hacer esto, o sea, quería hacer un formato más de charlar, además de bloguear. Y fue como, lo hago con lo que tengo, sin demasiada expectativa, sin demasiada locura, sin nada. Y simplemente hacerlo. Pero bueno, como hay varios factores que a veces uno o varias cosas que uno se pone en la cabeza por los cuales no podría hacerlo. Y la aposta que a mí, en este momento, lo único que más me sirvió fue enfocarme en lo que siento cuando hago esto, que en lo que mi mente me dice. Y queda re Cris Morena, ya lo sé, de tu corazón, lo que dice tu corazón. Pero es la posta. Es realmente así, porque en definitiva es uno lo que hace, el que lo hace. Y obviamente que el objetivo de este canal
es que crezca. Así que por favor te pido, aprovecho este momento para pedirte que te suscribas al canal, que prendas las campanitas, que te lleguen las notificaciones para saber cuando subo un nuevo video. Porque obviamente la idea es crecer, y si lo compartís o comentás, está buenísimo porque lo ve mucha más gente. Y chicos, sí, queremos crecer, pero sobre todo está pensado para hacer algo que a mí me nutra, para poder generar algo en otros. Desde mi lado, a mí me interesa usar este canal como entretenimiento, un poco de estas charlas que por ahí son otro mood. Acá es ATP, chicos. Es para todo público y me interesa entretener y me interesa hablar de estas cosas que están buenas, o que para mí están buenas, capaz para alguien no. Y obviamente es que llega un montón de gente, pero desde el placer o desde algo que me copa a mí. O sea, real, cada persona que hace algo y le va bien, pregúntenle si primero no lo hace por disfrute también. Y porque aporta algún valor, o porque... Eso también, entretener para mí es una habilidad que está buenísima. Hay un montón de gente que se entretiene mirando una serie o una peli, que quizás alguna vez aparezco en alguna de esas. Pero también se entretiene con YouTube, y brindar entretenimiento está buenísimo y aporta bocha. Y para mí es re importante como conectar con la intención o el para qué, aunque te llenes de prejuicios. Porque en realidad quizás hagas todo esto con prejuicios. Pero no pasa nada, hacelo igual. Entonces, para ir cerrando el video, este primer episodio de Charlemos, le voy a poner como eso, como así se va a llamar esta sección, y así va a ser nombrada en el canal. Quizás haga una playlist incluso. Pero bueno, como para cerrar o como para reflexionar sobre este tema, es como pensar en eso, en que si estás en este momento queriendo hacer algo, ese viaje, quizás irte a pasar unos meses a otros países, cambiar de trabajo, poner tu emprendimiento, pedirle a alguien que se case con vos, ¿por qué no? O hacer un cambio, o hacer eso que sabes. El otro día me lo dijo una amiga y me encantó este concepto. Espero que no se malentienda, pero eso que te prende fuego, que te calienta, en el sentido, ¿no?, de pasión, eso que te mueve, eso que tenés ganas de hacer, planificalo y hacelo. No importa nada, mañana te morís. Porque sí, porque es así. No se parece desarrollo personal, esto no era la intención, solo que yo me estoy sorprendiendo de mí misma de que estoy haciendo algo que hace 7 años más o menos tenía ganas de empezar a hacer, sobre todo a ser constante, y lo estoy haciendo, y lo postergué un montón, pero lo estoy haciendo, aunque tenga 35 años, que muchos me dirán, bueno, ahora los 30 son los nuevos 20, que sí, amor, pero la realidad es que a mí lo primero que me empezó a picar es, estoy más cerca de los 40 que de los 30, ¿no? Como, y bueno, sí. Y crear contenido en redes sociales me divierte, me gusta, y tiene un objetivo, un fin, un propósito. Literal. Así que los invito a que por lo menos empiecen a pensar en la posibilidad de empezar a armar ese proyecto, a crear esa idea, a subir contenido a redes sociales, y tratar de no dejarse llevar por el rum que va a estar y vas a tener miedo, y a veces no vas a tener tantas ganas, y a veces vas a decir, pero ¿para qué lo hago si no me ve nadie, o si no sé si va a salir bien? Sí, pero a pesar de eso, hacelo. Yo no sé si me va a ir increíble, ni sé lo que va a pasar, la verdad, pero yo ahora voy a saber que lo intenté. Y aunque siempre se puede volver a la vida anterior, y siempre se puede volver a ese trabajo, siempre se puede volver a lo que sea, no quedarte con la intriga de lo que pudo haber sido, sí. Yo sé que es muy cliché, esa frase de que hubiese sido sí, bla, pero creo que lo estoy experimentando ahora.
O sea, realmente, incluso, que esto también lo voy a hablar en otro video, quizás en este tipo de formato, si les gusta, déjenme en los comentarios, sobre el tema del entrenamiento y el cambio de hábitos, que tiene un poco que ver con este tema, pero no, porque es algo que yo, la verdad, no es algo que estaba posponiendo, entonces siento que no aplica, pero sí el hecho de estoy haciendo algo que pensé que no iba a hacer nunca. Y eso ya para mí es ganar. Entonces, amigos, amigas, intenté que esta primera charla sea lo más amena posible. No sé si va a ser más larga o más corta la próxima, pero tenía muchas ganas de hacer este tipo de video charlando con ustedes. Todavía hay cosas que tengo que acomodar, creo. Espero que se esté escuchando bien y que se vea bien y todo. Yo estoy muy cómoda haciendo este tipo de videos. Me encanta hacer vlogs y los voy a seguir haciendo, por supuesto. Pero me parece que voy a mechear entre los vlogs y las charlas. Quizás hago uno y uno. ¿Qué les parece? Me lo pueden dejar en los comentarios también. Me encantó. Gracias por escucharme. Traten de, no sé, ojalá que este video les quede como esta data de, che, por lo menos lo intento, lo planifico y lo intento. Porque de verdad está todo bien. Porque de verdad va a estar buenísimo. Porque yo recién empecé y como digo, no sé qué va a pasar. Pero estoy haciendo algo que yo quería hacer. Y por ahí parece una boludez, pero para mí es un flash. Porque realmente lo postergué muchos años pensando que otras cosas eran más importantes. Que las eran. Claro que sí. Pero quizás también era importante esto. Entonces no me quiero quedar con la espinita de no haberlo intentado. Bueno, gente. Gracias por estar del otro lado. Espero que les haya gustado. Espero que les haya servido. No sé en qué forma, pero creo que voy a hacer uno y uno como les dije antes. Pero si quieren dejarme en la cajita de descripción, no, en los comentarios algo de lo que quieran que charlemos, o me quieren contar alguna historia de ustedes, quizás podemos usar también este espacio para leer sus historias. Pero bueno, nos vamos a ver seguramente prontito con otro nuevo capítulo de esta sección que hemos llamado Charlemos. Gracias. Nos vemos en el próximo video. Chau.